En base a esta lámina completaran con el perfil de despolarización tanto de los nódulos marcapasos, significa nodo sinusal, como de las fibras musculares contráctiles cardíacas, ¿no? Entonces, a esto hay que agregar esos dos gráficas. Y por otro lado está el hacer esta misma gráfica para el lado derecho, porque aquí está manejándose el lado izquierdo. Ya. Entonces, vamos a hacer esto. Van a preparar, como han preparado sus compañeros, en papel milimetrado, ¿no? Es A5 si no me equivoco el tamaño, ¿no? A3, ¿no? A3, en A3, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Listo? Preparan, incluyendo las dos gráficas que estoy mencionando de la actividad eléctrica de ambas células. ¿Listo? Muy bien. Hacen para el lado derecho, hacen para el lado izquierdo. Y ya pues, los que estén mejor hechos se mandan a imprimir en gigantografía y eso ya queda en el laboratorio. ¿Listo? Muy bien. Eso va a ser... ¿Cuántos grupos son ustedes? Ya me olvidé. Son 3 grupos, ¿no? 3 grupos y cada grupo tiene 3 subgrupos. 3 por 3, 9. Ya, competencia de subgrupos. No queda otra. Por subgrupo, no por grupo, sino por subgrupo. ¿Listo? Y las dos mejores, tanto uno de la izquierda como la derecha, los mandamos a imprimir. ¿Listo? Ahora, el asunto es ¿para cuándo? ¿Una semana? Para el día lunes. ¿No? ¿Qué hay el lunes? Miércoles de la siguiente semana. Ya, miércoles para la siguiente semana. El miércoles para la siguiente semana la presentación en A3. Cada subgrupo trabaja para el lado izquierdo y para el lado derecho. ¿Listo? O sea, tienen que presentar dos gráficas ya completadas con los datos que estamos mencionando. ¿Listo? Muy bien. Si es así, entonces para el día miércoles. Ya, bien, señoritas, señores. Creo que habíamos finalizado esta parte, ¿no? De describir los eventos eléctricos que se dan en el electrocardiograma. ¿Cierto? Ya, digamos, de una manera un poco más detallada con respecto tanto a las ondas como a los intervalos. Y que bueno, y aquí ya tenemos el trazado del electrocardiograma en relación al ciclo cardíaco, donde ya está relacionada la actividad mecánica, porque al final es eso, caso del ciclo cardíaco, ¿no? La actividad de las aurículas, de los ventrículos, los ciclos, sístole, diástole, etc. ¿No? Ahora, ¿con qué
derivaciones hemos trabajado hasta ahora? ¿Con qué derivaciones hemos trabajado hasta ahora? Las derivaciones del plano frontal en este caso. Las derivaciones del plano frontal. ¿Cuáles son esas derivaciones del plano frontal? Derivación 1, derivación 2, 3, ABF, ABL y ABR. Son las derivaciones bipolares estándar, primera, segunda, tercera, y las derivaciones de los miembros aumentadas, ¿no? ABR, ABL y ABF. ¿Listo? Entonces todos son del plano frontal. Ahora bien, considerando eso, hay algunas reglas que es necesario recordar y manejar también, porque nos hacen ver si el electro está bien o no está bien tomado, ¿no? Una de ellas es justamente ver la regla de voltaje de Einthoven, que se llama, que menciona de que si sumamos los voltajes de las derivaciones primera y tercera, la estándar, son iguales al voltaje de la segunda derivación. Veamos aquí, primera, segunda y tercera derivación. La suma de los voltajes de la primera derivación más los voltajes de la tercera derivación son igual al voltaje de la segunda derivación. No sé si alcanzan, sí, se alcanzan a ver. ¿Cuánto es el voltaje de la onda R de la primera derivación? 0.4 milivoltios. La de la tercera derivación. Desde la línea isoeléctrica, desde allí se cuenta. Aquí estamos. ¿Cuánto es? 1.1 milivoltios. Ahí. ¿Cómo? 1.1. Sería 1 milivoltio, lo que implica 10 décimas de milivoltio, ¿no? Más 4 sería 14. ¿Listo? Poniendo en estos números. ¿Cuánto mide el voltaje de la segunda derivación? 1.4. Entonces, aquí se está cumpliendo esta regla de Einthoven, que dice que la suma de la primera derivación más la tercera derivación es igual a la segunda derivación. Y está también la ley de monopolares de Wilson, ¿no? En este caso más bien dice, la sumatoria de las derivaciones de los miembros aumentadas ABR, ABL y ABF es igual a 0. Y nos vamos también acá. Sumemos. Ya, necesitamos valores. ABR. Menos 0,9. Más ABL. 0,2. Más ABF. 11. Estos son negativos, ¿no es cierto? Y este es positivo. ¿Cuánto nos da la sumatoria? ¿Da 0? Da 0. Entonces, lo que se menciona aquí también se cumple.
Entonces, cuando se hace los cálculos, la revisión del electro, en estas derivaciones frontales se aplica estas dos reglas, ¿no? De las reglas de voltaje, ¿no? Las de bipolares o de Itobe y las de Wilson. Entonces, y debe cumplirse con esta regla. Si no se cumple, algo ha pasado, ¿no? Algo está sucediendo y así haya modificaciones por alguna patología en estas derivaciones. Porque si hay una patología, una desviación del eje, por ejemplo, esto va a variar, cierto, pero van a variar también las tres. Unas aumentarán y otras disminuirán, ¿no? Pero al final la sumatoria tiene que ser lo mismo. Muy bien. Ahora veamos. Hasta ahora lo hemos presentado estas derivaciones de manera frontal, ¿no? Pero estos ejes los vamos a relacionar con respecto a los vectores, ¿no? Vectores eléctricos, digamos, en el espacio. La primera derivación la consideramos con un ángulo de 0 grados. La primera. La segunda derivación con un ángulo de 60 grados. La derivación AF, 90 grados. La tercera derivación, 120 grados. ABL, menos 30 grados. Y ABL, menos 150 grados. ¿Qué significa o cómo se obtiene esto? Acá tenemos las derivaciones, ¿no? Primera derivación, segunda, tercera, ABR, ABL y ABF. Todas ellas las desplazamos al centro, aquí, a este punto. Y entonces, teniendo aquí en este punto, armamos todos estos vectores. Entonces, aquí tenemos la primera derivación estándar, primera derivación. Por eso está marcada con 0. Es el plano, el principio. Luego tenemos la segunda derivación, que está en este lugar, aquí. Ha sido desplazada hacia este lugar. Entonces, ¿qué tenemos? La segunda derivación, que tiene con respecto a la primera 60 grados. Luego tenemos la tercera derivación, que tendría en este sentido. Con respecto a la primera derivación, tiene 120 grados. Y hacemos lo mismo con las otras derivaciones, ¿no? La derivación ABR está aquí. Ahora bien, y cuando se hace esto, se toma en cuenta esta línea vertical. Empezamos del lado izquierdo y vamos dando la vuelta hasta que llegamos al lado derecho. Ahí hasta 180 grados. Y a partir de aquí más bien vamos disminuyendo. Menos 150, menos 120, menos 90, menos 60, menos 30, 0. ¿No? Entonces, tenemos esta distribución. Entonces, la derivación ABR, ¿no? Que está aquí, en relación a la primera derivación, ya pasa los 180 grados, ¿cierto? Pero como acá empezamos siendo negativos, empezamos a menos 150. Menos 150 está. A ver, ABL está aquí, a menos 30 grados, con respecto a la primera derivación. Y ABF está acá, a los 90 grados. Hay que tomar en cuenta que si estamos tomando en este lugar, este es, digamos, se dirige, ¿no es cierto?, desde el centro hacia el miembro superior derecho, es la parte, digamos, positiva, porque el otro extremo está aquí y se viene en este sentido. Entonces, al final tenemos que todos los vectores sí van hacia para el lado derecho, digamos, la primera derivación, pero también se extiende hacia el otro lado. Entonces estamos dividiendo toda la circunferencia en todos estos grados, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta porque nos va a servir después. Ahora, ¿por qué trabajamos de esto? Porque nos interesa ubicar al corazón y ver el eje cardíaco. Ese vector que estábamos mencionando, que está justo en medio, ¿no? Al menos estamos en el plano frontal, debemos saber en qué posición se encuentra. Y entonces utilizamos estas coordenadas. Esto de manera simplificada ya los vectores que hemos mencionado. Ténganlo en cuenta por el momento, y lo vamos a volver a retomar cuando tengamos que definir el eje cardíaco.
Bueno, esto es solamente un gráfico, ¿no? Una proyección en el cual el corazón se encuentra. Esta es la ubicación del corazón con respecto a estos vectores, ¿no? Muy bien. Ahora entramos a las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales son las que se ubican en un plano horizontal, ¿no? A nivel del tórax. Y, entonces, para eso hacemos un corte transversal y están ubicadas acá, ¿no? Las primeras dos frontales, las de transición y las laterales, ¿no? Que así se llama. Y este sería el vector cardíaco. En realidad también hay componentes de este vector, ¿no? Que se dan por la forma en que estas, digamos, la carga eléctrica se desplaza desde el ventrículo a de las aurículas al ventrículo y todo lo demás. Pero al final lo que tenemos es un vector, un único vector que lo vamos a ir describiendo. Para eso necesitamos ubicar los electrodos de para estos vectores, desde el B1 B2. En cuanto a la posición de los electrodos precordiales, el B1 en el cuarto espacio intercostal al borde derecho del esternón, aquí. Si contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Es el borde derecho del esternón. A esa misma altura, en el cuarto espacio intercostal, pero al lado izquierdo, el vector 2, V2. Ahora nos pasamos al 4, solamente por comodidad, porque el vector 4, ¿no? Se ubica en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, ¿no? Bajamos y lo ubicamos ahí al cuarto vector. Y justo entre el segundo y el cuarto se coloca el tercero, a mitad de camino. Ahí se ubica. Luego la quinta derivación precordial está en el quinto espacio intercostal también, aquí, pero en la línea axilar anterior. Y el sexto en la línea media axilar. Entonces están ubicados en esa posición. Y eso hay que tener cuidado cuando se va a hacer el registro de estas derivaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? La ubicación de los electrodos, y aquí tenemos el corazón, y en el corte transversal y el vector. Bien, entonces ya uno mirando esto ya puede ir deduciendo cómo van a ser estos registros. B1 y B2 se le acerca o se le aleja, sobre todo a B1. Se le está alejando, entonces debe haber un registro negativo. A B2 también se le aleja, pero no tanto como B1, ¿no? Inclusive podemos señalar que es casi perpendicular, ¿no? O más o menos perpendicular, no tanto. Mientras que para B3 y B4 como que también se le acerca a ellos, ¿no? Pero se le va a acercar más de lleno a B5 y también se le acerca a B6, pero no tanto. Entonces ya uno va deduciendo los registros que vamos a tener cuando se haga cuando se vean ya graficado o ya impreso, ¿no? Lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Algunas derivaciones que se pueden ver desde mejor dicho, la dirección es de las corrientes eléctricas que se ven desde las derivaciones, 1, 2 y 3, ¿no? Y que están en relación con el complejo QRS. También solamente para ubicarlos, el corazón con respecto a las derivaciones. Y estas serían las tres primeras derivaciones precordiales. B1, B2, B3. Y acá tenemos las otras, B4, B5 y B6. Miren, entre B4 y B5 son las más positivas, las derivaciones más positivas, mientras que para B1, sobre todo, y para B2, prácticamente son negativas. B3 prácticamente es isoeléctrica, ¿no? Entonces uno va recordando estas derivaciones.
Y sí, y también se hacen todos los análisis que hemos hecho, ¿no? Con respecto a las ondas y a los segmentos e intervalos. Acá la derivación B1, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Acá nos iremos. ¿Esta onda, qué onda es esta? La onda P. Este es desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Sí, hasta el inicio del complejo QRS. ¿Qué cosa es? Claro, sería segmento PQ, pero más generalmente se llama PR, segmento PR, ¿no? Porque la Q usualmente no aparece, pero en realidad es la primera que está ahí. Pero ¿cómo se llama segmento PR, ¿no? Segmento. Esta onda que se va para arriba, ¿qué onda es esa? Es la onda R. Y la que se va para abajo es la S, ¿no? Como digo aquí, la Q no aparece, no tenemos registro de la onda Q. La onda, en caso de la segunda derivación también tenemos lo mismo, ¿no? Solo que la onda S es mayor, ¿no? Se aumenta, ¿no? Aquí. Y acá prácticamente tanto la onda L como la onda la onda S son iguales. Y entonces podemos ver todos los componentes. A ver, veamos, hay uno que interesa saber. En alguna derivación, ¿la onda P es negativa? En ninguna, ¿no? Pero si nos vamos aquí, sí tenemos en ABR. En ABR es negativa, ¿no? También la onda T es negativa. Listo, ya más o menos uno ya va ubicándose. Listo. Muy bien. Entonces, estas son las derivaciones precordiales, ¿no? Acá está el eje y las dos derivaciones que vemos. Acá hay otro electro considerando las derivaciones precordiales, ¿no? V1, V2, 3, 4, 5 y 6, que son normales estos registros. Este es otro electro. Y aquí, teniendo en cuenta todas las derivaciones, ¿no? Las derivaciones estándar, las derivaciones de los miembros aumentadas y las derivaciones precordiales. Lo que uno tiene que hacer es tratar de memorizar estos registros, ¿no? El tamaño, voltajes, todo ese tipo de cosas. Hay una onda U, ¿no? Que es de una inscripción de pequeño voltaje y el significado no está muy establecido. Y se presenta cuando aparece tras una onda T en las derivaciones precordiales V4 y V5, ¿no? Y tiene también la misma polaridad que la onda T, ¿no? Algunos autores dicen que es una repolarización del sistema de Purkinje, pero no se pone la gente de acuerdo, ¿no? Pero en caso de hipercalcemia, hipocalemia, en caso de la acción de los digitálicos y también de la quinidina, ¿no? Y en la bradicardia, hacen que aparezca esta onda. Entonces, ¿qué significa? Que cuando uno encuentra esta onda y, digamos, el paciente está recibiendo digitálicos, de repente estamos causando ya toxicidad con el digitálico, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta para, digamos, corregir el tratamiento.
Bien, entonces solamente para recordar o para fijar la idea, ¿no? Las derivaciones frontales, las derivaciones precordiales, y las ubicaciones en las que se encuentran y más prácticas y más prácticas, ¿no? Ahora, bien, cuando uno hace el análisis del electrocardiograma, tiene que ser bien metódico, ¿no? Para evitar que se pasen los detalles. Lo primero que uno debe hacer es analizar los trazados, ¿no? Y básicamente la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y el intervalo RR, que significa de un ciclo con el otro, ¿no? Entonces, hay que seguir ese orden para, digamos, que no se escapen los detalles, tanto en tiempos y voltajes. Ahora bien, hecho esto, lo que se va a hacer luego es sí, interpretar el EKG. Y también debe haber un orden. Lo primero que uno analiza es la frecuencia. Luego el ritmo, ubicar el eje, ver si hay o no hipertrofia y finalmente si hay o no isquemia. También hay que seguir el mismo orden para que no se pase algún detalle. Entonces, primero el trazo. Primero se analizan los trazos, ¿no? Las ondas, los segmentos y los intervalos, en ese orden. P, onda P, segmento PR, o intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT e intervalo RR. Hay que memorizarse ese orden. Listo, hecho eso, entonces, ¿qué vamos a buscar? Primero la frecuencia, segundo el ritmo, luego el eje, luego la hipertrofia y finalmente la isquemia. Todo eso se hace. ¿Listo? Muy bien. Ya, eso era lo que faltaba del día de ayer. ¿Alguna pregunta? Una consulta de cómo podemos determinar en este caso que una onda U es normal y no es causada por alguna afección o de ritmo o por el estilo. Una que esté dentro de los parámetros que se ha visto, ¿no? Debe haber una onda en estos dos, deben estar en estos dos lugares, ¿no? En estas dos derivaciones, V4 y V5. Y segundo, que todo lo demás esté bien. Claro, todo lo demás está bien, entonces uno dice, pues claro, puede ser una onda, ¿no? Habría que descartar más bien si la persona o el paciente tiene una hipercalemia o hipocalemia, tal vez por un tratamiento. Entonces a eso se debería, ¿no? O se está recibiendo algún tratamiento por digitálicos, por ejemplo, en caso de insuficiencia cardíaca, o quinidina, que es un antipalúdico, ¿no? Entonces, buscar esas explicaciones. Si no hay nada, entonces, bueno, pues está la onda Q y se entiende que sería pues lo que dicen algunos autores, ¿no? Una repolarización del sistema de Purkinje y no tendría más, ¿no? Hay que ser también, hay que tener en cuenta lo siguiente, y no solo para el EKG, sino cualquier prueba de laboratorio, incluyendo las imágenes, deben estar correlacionados con el caso del paciente, con la clínica. Si uno lo desfasa, puede equivocarse, ¿no? Porque a veces uno está seguro del diagnóstico por lo que me dice el electrocardiograma, pero al paciente lo veo tranquilo. Algo está pasando, ¿no? O sea, ¿quién se está equivocando, ¿no? O de repente en el análisis o en la clínica, porque el electro me está diciendo otra cosa. Entonces hay que revisar. Entonces, mucho hay que tomar en cuenta, y no solo para el EKG, como le digo, cualquier prueba auxiliar que le llamamos, siempre tiene que estar correlacionado con la clínica. La clínica manda. Eso es lo que dice, la clínica manda sobre las pruebas que todo uno puede utilizar. El único que nos gana y donde ya no podemos decir nada porque la prueba está, es el patólogo. El patólogo nos dice, esto ha pasado, y a él más bien no le podemos decir nada. Es el último que nos dice la verdad. ¿Por qué? Porque ya lo abrió, lo cortó y nos los muestra. No hay más. El único que no le discutimos es al patólogo. A los demás sí discutimos, inclusive la prueba. Listo, muy bien. Con todo esto, había otro señor que levantó la mano.
principio o varía? También es igual. Es igual. En el caso de las mujeres, igual. Aquellas personas que tienen una operación y se les introduce un marcapaso, ¿el electrocardiograma es igual? No, va a aparecer el registro del marcapaso. Va a aparecer. Sí. Y inclusive, miren, si no colocamos bien los electrodos, varían también. A ver, el problema es que no tenemos electrodos. Podríamos agarrar un sapito, porque se hacía en prácticas, ¿no? Igual se le coloca en sus miembros los electrodos. Hay un electrodo, el negro, pero que es tierra y que se coloca en el miembro inferior derecho, pero es solo tierra, pero aparecen ahí los 4. Entonces se le ubica ahí y está el sapito y se le hace el electro y sale el electro, pero desconectamos un electrodo y lo ponemos en otro sitio y la onda cambia, ¿no? Allá. Entonces eso significa que si no colocamos en el sitio adecuado los electrodos, de hecho el registro va a variar también. Entonces es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que los electrodos estén en su sitio para no tener ningún inconveniente. Entonces, ahora, tuvimos un caso que sí, bueno, yo no lo vi, ¿no? Porque la señora Juliana es la que toma los electros, y nos pareció que claramente una desviación derecha-izquierda en uno de sus compañeros. Cuando sacamos el electro, revisamos, era una desviación bastante marcada hacia el lado izquierdo, sí, para el lado izquierdo, ¿no? Para este lado, más de lo usual, ¿no? O sea, pero uno lo miraba normal, pues, ¿no? Tranquilo. Y claro, la licenciada tampoco no me dijo nada, ¿no? Pero ¿por qué podía ser? El alumno no mostraba que se sonreía, ¿no? Pero estaba bien tranquilo. ¿Qué ha pasado? Había tenido un accidente y tenía una lesión acá, que había hecho que el corazón se vaya para ese lado, para el lado izquierdo. Y bueno, sí, nos permitió ver, ¿no? Y sí, estaba ahí la lesión, ¿no? Entonces, ya pues, miren, y él estaba normal, tranquilo, no tenía ningún problema. Entonces, esto puede también variarse de repente por alguna causa externa al corazón, y varía también entonces los registros, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta desde un comienzo. Muy bien, como digo, con todo lo que hemos hecho, eso nos sirve para empezar recién a analizar el electrocardiograma. ¿Listo? Ya, recién vamos a entrar al electrocardiograma ahora. Todo lo que hemos visto ha sido introducción. Ya, entonces nos vamos a la segunda parte. Sí, recién empieza el tema. Listo. Muy bien. Continuamos entonces. Como mencionamos, el orden es el que manda, ¿no? Primero las características del EKG y luego lo que nos interesa, la frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, etc. Empezamos con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? No es sino la cantidad de latidos que realiza el corazón en un minuto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver esto en el electrocardiograma? Por cuestión metodológica es recomendable determinar las ondas R, porque son las más llamativas y todo lo demás, ¿no? Y claro, acá tenemos un registro, acá tenemos las ondas R, y son las que más con las que podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo vemos entonces para sacar la frecuencia cardíaca? Una parte del libro mencionaba que para obtener, por ejemplo, al revés, para obtener la duración de un ciclo cardíaco, nosotros debemos tomar nuestra frecuencia y eso, invertirlo, es decir, poner 1 sobre, un minuto sobre la frecuencia, digamos, 60 en una persona. Y eso, bueno, para obtener por segundo
sí se tendría que dividir ya no 1, sino 60 entre la frecuencia. 60 entre 60 sería, digamos, como que un ciclo cardíaco durará, sí, un ciclo cardíaco durará un segundo. Me parece que sería solo el procedimiento inverso para obtener la frecuencia. En realidad hay varios métodos, ya le digo, o sea, hay cantidad de métodos. Y si quieren, hasta ustedes pueden inventarse el suyo. Sí, verdad. Entonces, lo que estamos haciendo es por cuestión metodológica, hasta que uno que se acostumbre, entonces a uno. Porque si uno quiere, bueno, acá nos recomiendan que utilicemos la sonda serie, pero yo puedo utilizar cualquiera, ¿no? Pero la misma, onda T con la onda T. O sea, lo puedo, o sea, ya es cuestión de práctica nada más, ¿no? Y hay hay varias formas de sacarla. Lo importante es que uno aprenda a sacar, pero ya solo mirando, y rápido. Ese mismo rato, ¿no? Pero eso es también práctica. Comenzamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un registro del EKG y buscamos dos ondas serie, ¿no es cierto? Está aquí. Y bueno, por práctica uno busca una onda R que empiece justo al inicio del cuadrado grande. ¿Listo? Para tener. Y tenemos y contamos cuántos cuadraditos grandes hay acá. 1, 2, 3, 4, 5 y algo más. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo podemos sacar entonces la frecuencia cardíaca por minuto? Claro, acá nos están dando que es una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, la frecuencia normal. Si hablamos de frecuencia cardíaca normal, debe estar entre 60 y 100 latidos. Eso en personas mayores. Mejor dicho, personas jóvenes, personas mayores, ¿no? Entonces, ¿y en quién consideramos persona mayor? 18 años para arriba, todos ellos. Porque la frecuencia cardíaca en menores es mayor, ¿no? También hay una tabla que todo eso, ¿no es cierto? Y acá hay, digamos, varias formas, ¿no? Cuando es menor a 3 cuadros, aquí, 1, 2, 3, entonces significa que la otra frecuencia, la otra onda aérea estaría aquí, la frecuencia es mayor a 100. Cuando son 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, significa que la frecuencia es menor a 60. Esto solo como referencia, nada más, porque nos basamos en límites, ¿no? 60 a 100. Si está en menor a 30 cuadros, la frecuencia es mayor a 60. Si está en más de 5 cuadros, la frecuencia es menor a 60. ¿Listo? Muy bien, solo como referencia. Ahora, hay 3 métodos que se sugiere para calcular. El método de los 300 y el método del 1500. Y hay un tercero que es el método de los 60 segundos. Pero también para eso debemos recordar que, primero, el ciclo cardíaco o el ritmo cardíaco puede ser regular y puede ser irregular. ¿No? Estamos frente a esos dos casos. Para calcular la frecuencia cardíaca en ritmos regulares, utilizamos el método del 300 o el método del 1500. Y para los ritmos irregulares utilizaríamos el método de los 60 segundos, de los 6 segundos. ¿Listo? Muy bien. Empezamos con el método de 300. En este primer caso, ¿no? Donde las ondas R coinciden con las líneas gruesas. Están aquí, ¿no? Las dos coinciden. Tenemos suerte. Listo, muy bien. ¿Qué hacemos? Para determinar la frecuencia, lo único que tenemos que hacer es dividir 300 entre el número de cuadrados grandes. ¿Cuántos hay acá? 3. Entonces, 300 entre 3, 100. La frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Así de simple. No reviste problemas, ¿no es cierto? Claro, si fueran 4, 300 entre 4, 75. Listo, no hay problema. Si fuera entre 6, 50, ¿no?
50 latidos por minuto. Listo, entonces esto no tiene problema. Pero puede suceder que no coincida con la otra línea, y es lo más probable, ¿no? Entonces, se tiene que sumar los cuadrados grandes más los pequeños, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si aquí tenemos un cuadrado grande, ¿no es cierto? Un cuadrado grande tiene, ¿cuántos cuadrados pequeños? 5. Entonces, ¿cuánto vale cada cuadradito? 0,2. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10. O sea, ya viene el otro número. Listo, muy bien. Entonces, cada uno vale 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por cada cuadradito pequeño vale 0,2. En este caso, tenemos acá 2 cuadrados pequeños. Entonces, tenemos 0,4. Entonces, para sacar la frecuencia, hacemos lo siguiente. Son 3 cuadrados grandes más los 2 cuadrados pequeños que me equivalen a 4 décimas. Y listo. Dividimos los 300 entre 3.4. ¿Y cuánto me sale? 88 latidos por minuto. Entonces, lo que tenemos que sacar es la fracción. Y la fracción lo obtenemos dependiendo del número de cuadrados pequeños, y cada cuadrado pequeño vale 0,2. Y se hace la operación, ¿no? 300 entre 3.4 sale 88. Es en el ejercicio que estamos mencionando. ¿Fácil? Está fácil, ¿no es cierto? No hay problema. Listo. Nos vamos con el método de 1500, ¿no? En este caso hablamos de cuadrados pequeños. En el primer caso hemos hablado de cuadrados grandes. En este caso son cuadrados pequeños. Cada cuadrado grande, ¿cuántos cuadrados pequeños tiene? 5, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en 3 cuadrados grandes, ¿cuánto hay? 15, sería 15, ¿no es cierto? ¿15 qué hay? 15 cuadrados pequeños. Y le llaman 1500. Y se hace lo mismo. Entonces se tiene 1500 entre el número de cuadrados pequeños. ¿Cuántos cuadrados pequeños hay acá? Y listo. 18, 1500 entre 18, 38 latidos por minuto. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que nos saca más rápido y más exacto. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que tener una calculadora. Claro, sale igual. Cuando miren, aquí nos coincide de cuadrado a cuadrado, es facilísimo. Cuando ya nos sale medio con fracciones, sí ahí tenemos un problema, porque tendríamos que utilizar inclusive una calculadora. 1500 es más exacto, pero necesitamos calculadora, ¿no es cierto? Pero está ahí. Entonces, es el método 1500, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿no? Acá tenemos 3 cuadrados grandes por 5, 15, más los 3 cuadrados pequeños. Son 18 cuadrados pequeños. Esto para sacarlo rápidamente, ¿no? Y comparando los dos métodos, ¿no? El de 300 y el de 1500. Usualmente, cuando hay un electro, nos salen las derivaciones, ¿no? Derivaciones estándar de los miembros y las precordiales. Abajo hay un registro de la segunda derivación estándar, pero que es en una tira larga. Generalmente es en esta parte del electro donde uno hace la frecuencia cardíaca. Ustedes van a ver en las historias clínicas que pide el electro, pero por cada derivación lo cortan y lo pegan a la historia. Claro, el que tiene práctica ya le puede sacar la frecuencia, aún así en pedacitos por cada derivación. Pero cuando uno no tiene práctica, entonces ahí sí viene el problema, ¿no? La tira debe considerar
un registro de la segunda derivación estándar así, prolongada, ¿no? Por un buen tiempo. Aquí solamente bastaría de que empiece aquí y hasta acá nada más estaría el otro registro. Y este pedacito es lo que nos van a informar, nada más. Ahí sí no podemos trabajar para sacar la frecuencia cardíaca, necesitamos esto. En cuanto al método para los ritmos irregulares, ¿no? El de 6 segundos. Primero, ¿cuánto tiempo? Un segundo, ¿en cuántos cuadraditos grandes o pequeños está? Acá tenemos un segundo. Y lo que nos están graficando acá, ¿qué son? Los cuadrados grandes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos cuadrados grandes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadrados me da un segundo. Ahora, 30 cuadrados grandes me da 6 segundos. No, entonces, 6 segundos, 30 cuadrados. Pero para eso necesito contarlos. Empezamos acá. 1, 2, 3, hasta los 30. Y en este espacio de 30 segundos, de 6 segundos, en 30 cuadrados, contamos los complejos o las ondas R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar 10 por el número de complejos QRS que están en esos 6 segundos. Y en este caso sería 80 latidos por minuto. ¿Por qué se hace esto? Porque en un latido, en una frecuencia irregular, miren, este es el espacio entre dos ondas R, que me está señalando que todo este ciclo tiene, digamos, esta misma duración. Acá un poquito, prácticamente es igual, acá también es igual, pero miren, acá sí hay diferencia. Entonces, si utilizara el método de 300, por ejemplo, ¿con cuál de ellos yo trabajaría? No podría, ¿no? Tengo demasiada variación. El de 300, el del 1500 no me sirve, pero esto de los 6 segundos en 300 cuadrados sí me sirve. Por eso esto es para ritmos irregulares. Listo, aprenderse todo eso. Pero hay otra manera mucho más fácil y que solo se hace mirando. Al ojo. Al ojo. Nada más. Pero más bien uno tiene que memorizarse. ¿Qué resulta? Aquí ubicamos una onda R en una línea, de la una hasta la siguiente línea del siguiente cuadrado grande, aquí, cualquier otra onda R que estuviera ahí, significa que es 300 latidos por minuto. Si está en la segunda, 150. Si está en la tercera, 100. En la cuarta, 75. En la quinta, 60. En la sexta, 50. En la séptima, 72. En 42. En la octava, 38. Sencillo. Y esto sí es lo que más se utiliza. Al toque. Solamente tiene que ver uno, pero hay que memorizarse. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 38. Hay que memorizar nada más. Entonces, uno ve eso y ya pues, sale rápido. La pregunta es cuando no coincide con el otro, ¿no es cierto? Porque aquí es fácil, pero no. Pero si es así, miren, uno más o menos calcula. Para eso uno recuerda que es 0.2 cada uno. Entonces puede hallar. Acá es 50 entre 42. Como está más pegado al 50, esto debe estar por 48, 46, más o menos. La frecuencia. Ya más o menos uno ya le calcula. Si está entre 75 y 100, acá también más o menos lo mismo, ¿no? Debe ser menor a 100. 2, 4 más o menos le voy calculando que va a dar
Será unos 80 más o menos, aquí más o menos. Está menos, 90 debe estar por acá. Sí, 90. Solo hay que memorizar esa secuencia. Está más fácil, ¿no? Que estar haciendo todos los otros cálculos. Ahí la frecuencia cardíaca de este caso. Cualquier método que quieran. ¿Cuál es la frecuencia? Ya, ¿cuál es la frecuencia y con qué método lo han sacado? Me van a decir que es menor de 60, claro, porque están leyendo, pero yo necesito que me den el valor. ¿Sí? Más o menos, aproximadamente 44 latidos por minuto. ¿Cuánto? Ya, va por ahí. Sí, significa que está en el mismo. Pero lo que quiero que me diga es por qué método lo sacaron. El de 1500. Claro, es más tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 cuadrados grandes, multiplicado por 5, 30. ¿No es cierto? 30. Acá dados más 32. Ya, 1500 entre 32. 46, claro. Esa es una bradicardia sinusal. Si están los ritmos por debajo de 60 es bradicardia, por encima de 100 taquicardia. ¿Ya? Ahora bien, este ritmo es menor a 60. Sí puede haber personas que tengan ese ritmo, por ejemplo los deportistas calificados, no los deportistas de entusiasmo, ¿no? Hoy y mañana hago deportes, pero paso un mes, 2 meses y me olvidé del deporte, ¿no? Pues no, esos son los entusiastas. Pero los que sí han tenido una actividad o son practicantes, sí llegan, ¿no? Y también en las personas ya mayores en reposo. Acá hay unas tablas donde nos señalan más o menos las frecuencias, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Dependiendo de los años. Claro, más o menos va igual. Ya, comparen la frecuencia en caso de varones y de mujeres. ¿Hay alguna diferencia? Aparentemente, ¿no? En caso de las mujeres tendrían un corazón, una frecuencia cardíaca un poco elevada, pero que tampoco se sale de los rangos, ¿no? Sería cuestión de ver y ver pues, en realidad si en verdad es la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en nuestro medio. Pero hay que saberlo hacer, ¿no? Sí. Pero miren, en caso de los niños, el recién nacido, 140 a 160. Al año, 130 a 115. 12 años, 115, 100. Adulto ya, 80, 70 y en la persona mayor, 70, 60. Entonces, la frecuencia cardíaca va disminuyendo con respecto a la edad. Los jóvenes tienen, las personas menores, digamos, tienen frecuencia cardíaca más alta. Eso hay que tomar en cuenta. Bien, acá hay otros ejemplos. Un latido normal, alguien me dice la frecuencia,
uno demasiado rápido, uno demasiado lento. ¿Cuánto saca la frecuencia? Acá. Ya rápido, no, ya tiene que sacarlo. Utilicen cualquier método. Rápidamente uno busca la comodidad. Esta, por ejemplo, me sirva. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4, ¿qué método? El de 300, más práctica. 4, 300 entre 4, 75. Ya. Acá, demasiado rápido, igual, lo mismo, busco la comodidad siempre. Ya este me puede servir. 1, 2, casi 3. 3, 300 entre 3, 100. ¿No? Claro, se nota. Demasiado lento. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algo más todavía. 300 entre 6, 50. ¿No? 50, inclusive un poco menos, pero no a 50. Pero miren, acá tenemos este otro ritmo. ¿Cuál es la frecuencia de este ritmo? Este es irregular. Aquí sí entramos con el método de los 6 segundos. Pero acá nos dan 30, no sé. No nos dan los 30, ¿no? Ya, pero entonces, en este caso, dijimos anteriormente que la frecuencia cardíaca habría que determinar primero si es regular o irregular. Si es regular, vamos con todo lo que hemos mencionado, método 300, 1500, y si es irregular, con el método de los 6 segundos. Pero eso nos hace ver que tenemos que revisar el ritmo cardíaco, que esa es la otra forma. El otro parámetro que debemos ver en el electrocardíaco. ¿Y qué es el ritmo cardíaco? No es sino la sucesión de todos los latidos del corazón. Claro, también teniendo en cuenta a los complejos QRS, ¿no? Y es la sucesión entonces de todos los complejos QRS a lo largo del electrocardiograma. Ahora, el ritmo cardíaco puede ser regular o irregular. En caso de el ritmo regular, igual, ¿cómo lo determinamos? Mediante dos ondas, la onda R y la otra R, el intervalo RR. Le sacamos la frecuencia y más o menos comparamos, ¿no?, este intervalo con el siguiente intervalo. Entonces, y son iguales. Entonces uno puede decir, esto es un ritmo cardíaco regular. Aquí tenemos, ¿no?, ritmo cardíaco, más bien acá tenemos un ritmo cardíaco irregular. Una onda R, acá está la onda R, 1, 2, 3, pero acá tenemos 1, 2, 3, casi 4. Entonces, esto es un ritmo irregular. Y en ese caso, cuando tenemos un ritmo irregular, estamos hablando de arritmias. Ahora echémonos con las arritmias. No vamos a hacer un examen, un análisis de las arritmias exoactivas. Por eso, pues, ustedes van a tener medicina 2, si no me equivoco, y la parte del capítulo que es cardiología. Ahí sí se van a explayar. Pero algunas cosas sí necesitamos ir mencionando. Primero, cuando uno encuentra una arritmia, lo primero que debe determinar si es sinusal o no es sinusal. ¿Por qué? Si es sinusal o no es sinusal. Es lo primero que uno debe determinar. Por lo menos eso sí les van a preguntar. ¿Es sinusal o no es sinusal el ritmo cardíaco? Y uno tiene que saber por qué. Y es fácil la respuesta. ¿Alguien dijo algo por allá? Por la onda P. Por la onda P. Cada complejo QRS debe estar precedida por una onda P. ¿Eso qué significa? Que ese complejo, la despolarización que se hubo, sí fue por orden del nodo sinusal. Y aparece la onda P. Entonces, la onda P es la que nos dice si es o no ritmo sinusal. Y luego está seguido de un complejo QRS, ¿no? Bien. Entonces, para el ritmo cardíaco sinusal debe haber un complejo QRS, ¿no?,
QRS, que sigue a una onda P. Ahora bien, debe haber un complejo, ¿no? Que le siga a onda P. Ahora, la onda P positiva es en la segunda, la tercera derivación y en ABF. En B2 y B6 es negativa, también es positiva también acá, y es negativa en ABR. E isobifásica en B1. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? De manera normal, entonces ahí no vamos a decir que hay algún problema. Positivas, segunda derivación, tercera, ABF, B2, AB6, y negativa en ABR e isobifásica en V1. Ya. ¿Se cumple o no se cumple? Ya, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la derivación ABR, es negativa, ¿no? Ahí está. Segunda derivación positiva, tercera derivación también es positiva, ¿no? Si no lo están señalando en algunos casos. Aparte de las dos condiciones que estamos mencionando, debe haber otra condición. El intervalo RR debe ser constante. Claro, porque si el nodo sinusal es el que está ordenando y está normal, entonces el intervalo RR, o sea, significa de cada ciclo también son regulares, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La onda P, y acá está las ondas R. Entonces, este es el intervalo RR. Si uno mide esta diferencia con esta otra, es igual, ¿no? Son iguales. Esto hace de que si el ritmo es sinusal normal, ¿no? Entonces hay una frecuencia cardíaca normal, el intervalo PR es normal. Ahora bien, pero puede suceder que aumente la frecuencia y haya una taquicardia. Ahora, no todas las taquicardias son patológicas, ¿cierto? Uno hace un ejercicio, un esfuerzo y en una taquicardia, ¿no? Y luego viene, digamos, se normaliza. Entonces, eso no es patológico, pero eso significa que es una taquicardia sinusal. Listo. Entonces, en caso de una taquicardia sinusal, la onda P, hay una onda P antes de cada complejo. La onda P es positiva, el intervalo RR es constante. Es rápido, cierto, pero son constantes. ¿Cuál sería la frecuencia aquí? O si quieren acá, ¿no? Porque uno ve que más, sí, son iguales. ¿Cuánto es la frecuencia aquí? 125, porque lo están viendo acá. Bueno, ni modo, la siguiente vez lo voy a cubrir. Ya, pero dígame cómo lo han sacado ya, finalmente. Ya, 1500, listo. Entonces tenemos. Ahora, rápidamente uno se da cuenta si hay taquicardia sinusal, claro, está la onda, el complejo, etcétera, cuando el intervalo entre dos ondas es menos de 3 cuadrados. Rápidamente, menos de 3 cuadrados, acá que tenemos 1, 2, claro, hay menos de 3, esta es una taquicardia. No estoy diciendo el número, pero sí, ya yo digo, acá hay una taquicardia. Y como veo que el complejo QRS está bien y todos son precedidos por una onda T, taquicardia sinusal. De repente la persona ha venido corriendo y bueno, lo hemos sentado y se le ha tomado el electro, ¿no? Puede suceder eso. También da el caso contrario, una bradicardia sinusal, entonces la frecuencia cardíaca es menor a 40. Lo mismo, hay una onda T, una onda P que precede a los complejos QRS, ¿no? Y hay un intervalo R constante. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Qué frecuencia tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieren, 300, 150, 100, 75, 60,
48, pero está más arriba, ya 50, ¿no? 53 latidos. Ah, también. Claro, esa es la otra manera más práctica, ¿no? Pero no, más o menos uno calcula. Hay más de 5 cuadrados, entonces la frecuencia es menor a 6. Hasta aquí, digamos, son alteraciones de ritmo, sí, pero regulares, aunque son aumentado o disminuido. Pero puede ser que sí sean irregulares, y entonces entramos a lo que son las arritmias cardíacas. Ahora, si hablamos de arritmias cardíacas, sí, debemos tomar en cuenta primero si es sinusal, es un ritmo sinusal. Y de lo que hemos mencionado, ¿no? Las ondas P de morfología normal son positivas en el segundo, tercero ABF y negativas en ABR, ¿no? Su frecuencia va entre 60 a 100, ¿no? Y son regulares. Todos los complejos QR deben estar precedidos de una onda P. Es un ritmo sinusal, no hay nada que decir. Y claro, puede ser catalogado como una arritmia, sí, no por el aumento, pero es ritmo sinusal, no hay problema. Ahora más bien, entramos a las arritmias que son patológicas. Puede ser una arritmia sinusal, una bradiarritmia, una taquiarritmia. En general se clasifican en bradiarritmias y taquiarritmias, ¿no? Bradi lentos, bradi rápidos. Casi no hablamos de las bradiarritmias. Usualmente solo nos referimos a las taquiarritmias. Y hay otros tipos de arritmias que son extrasístoles, por ejemplo, que le llaman latidos de escape. Arritmias sinusales. ¿Por qué decimos que esta es una taquicardia sinusal? Ya, claro, una frecuencia de 150, ¿qué más? Pero ¿por qué esta taquicardia significa la frecuencia alta? En este caso, 150. ¿Pero por qué sinusal? Todas tienen onda P y los complejos QRS normales. Bradicardia sinusal. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 entre 6, 50. Ya, listo, muy bien. También su onda P y los complejos QRS. Acá lo que tenemos es una arritmia sinusal. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos del ciclo cardíaco, mencionamos que la sístole y la diástole varían de tiempo, varían en función a ciclo respiratorio. ¿Sí? Claro. ¿Me vuelven a explicar eso? Claro que lo describimos a efectos de ver el desdoblamiento fisiológico, ¿no es cierto? Del primero al segundo ruido. Del segundo ruido. Ya. Ese efecto, claro, también lo podemos ver en el electro. Y, por ejemplo, acá nos sale una arritmia sinusal. Y nos señala, miren, acá está la inspiración, acá está la expiración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos viendo? Que hay una despolarización más rápida en la primera parte entre la onda T y la onda P. Y después ya está más aplazada la onda T con la onda P. Cosa que la despolarización de la onda P es más alargada. Claro, pero siendo un poco más metódicos nada más. Acá veo un ciclo cardíaco en inspiración y acá veo otro, ¿no? Y comparo, la duración en la inspiración dura menos que en la expiración. Eso primero. ¿Y eso qué me está diciendo? Los intervalos RR. Eso es lo primero. Listo. Segundo, veo que se llama, ¿dónde se ha cortado?
¿Qué se está cortando? La onda P, el complejo QRS, la onda T o los segmentos que están ahí. O sea, ¿qué se está cortando? ¿O qué se está alargando? Esta parte. Esta parte se está alargando. Es lo que se alarga. ¿No es cierto? Listo. Segundo, veo las ondas y los complejos. ¿Son normales? Son normales. Listo. Entonces, acá no hay una patología, ¿no? Que pueda decirse que está originando esto. Pero coincide con la inspiración y en la expiración. En la inspiración, entonces, eso me dice que el ciclo cardíaco es más corto que en la expiración. ¿No? Es lo que me está diciendo. ¿Tendría que ver con el llenado ventricular y todo lo demás? ¿Sí? Sí, tiene que ver. ¿No es cierto? Porque en la inspiración, ¿cuál es el efecto? El efecto es succión. Sí, llega la sangre más, llega más cantidad de sangre a lo que es la aurícula derecha y por eso es que hay más. Claro. Y cuando uno bota, como que le cuesta más, ¿no es cierto? Le cuesta más, entonces va a tener ese... Entonces, de ahí que los ciclos no sean exactamente iguales en la inspiración y en la expiración. Y por lo tanto, la actividad eléctrica también la vamos registrando acá, ¿no? Esto, digamos, este sería un caso de una persona que ha hecho ejercicio. Esto sería el caso de un deportista. Y esto sería cualquier caso nuestro. Arritmias sinusales sí son arritmias, ¿no? Pero patológicas no podríamos decir que esto es patológico todavía. Empezamos con las bradiarritmias, que sí son patológicas. Y aquí aparecen lo que son los bloqueos. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Bloqueo AB. Por el término nomás, ¿qué ya ustedes piensan? Cuando dice bloqueo auriculoventricular, ¿qué significa? O sea, ya uno rápido empieza a deducir por todo lo que hemos hablado y por su anatomía. Bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular que va a bloquear su función, lo que va a hacer un poco más se alarga un poco el retraso. Hay un bloqueo a ese nivel de la cabeza. Si uno dice bloqueo auriculoventricular, significa que la aurícula y el ventrículo están separados, están bloqueados, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el único elemento que permite que pase el estímulo eléctrico de la aurícula al ventrículo? El nodo auriculoventricular y las de His. Entonces, por ahí va a haber el problema. Claro, allí va a estar el problema en caso de los bloqueos. Y como digo, o como se señala, hay de primer grado, segundo grado. El segundo grado está dividido en dos tipos, ¿no? Movitz 1 y Movitz 2. Y el de tercer grado. Nos vamos con el de primer grado. ¿No? Primer grado. Ya. ¿Qué ven aquí? Y con lo que hemos mencionado, ¿no? La actividad del nodo auriculoventricular, el haz de His, esa cosita. Y ustedes ya saben leer el electro, la interpretación, lo que estamos haciendo ahora. Claro. Ya, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven acá? Y vayan en el orden. ¿Qué se ve primero? Onda P, luego intervalo PR. Listo. Y complejo QRS y todo sigue lo demás. ¿Qué parte de lo que están mencionando tendría relación con el nodo auriculoventricular y las de His? El segmento PR. Claro, ese sería. Porque si el segmento PR se alarga,
significa que la actividad eléctrica está pasando pero lento, se está demorando, ¿no es cierto? Y vean aquí, este es el segmento, pero más que el segmento se utiliza el intervalo PR, que incluye la onda P, ¿no? Miren aquí, aquí. Para eso debemos recordar cuánto tiempo dura el intervalo PR. Menos de 0,2 o 0.2. ¿Cuánto está durando en cada uno de ellos? ¿Cuánto? Más me dicen por el concepto, pero yo quiero que me lo digan leyendo esto. Ubíquense en cualquiera. Acá, bueno, nos dan aquí este espacio, ¿no? Sí, sí. Ya lo voy a tapar. ¿Cuánto tiempo está durando ese intervalo PR? Y ustedes me dicen que debe ser menos de 0.2. Solo tienen que contar los cuadraditos pequeños, multiplicarlos por 0.4. Listo. Y sale la duración del intervalo PR. Listo. ¿Cuántos cuadraditos pequeños? No quiero sacarlo del cursor porque ya van a verlo. Incluyan la onda P y el segmento PR. Claro, ahí sí. Vamos con esto. 7. Ya. 7 cuadraditos pequeños por 0.4. 28. Ya, bueno, supongo que sí lo han sacado. 28. Eso es mayor que 0.2. Claro. Ese es bloqueo. Ese es un bloqueo de primer grado. En buena cuenta, le está costando al corazón que la orden de la aurícula pase al ventrículo. Le está costando más tiempo. Y por eso el intervalo PR se ha alargado. Pero pasa. Pero está pasando. Entonces, ese es bloqueo de primer grado. Para esto hay que ver que el intervalo PR es normal. O sea, hay que revisar si es normal. Y este intervalo PR debe estar entre 0,12 a 0,2, o sea, menor a 2, por ejemplo, ¿no? El bloqueo de primer grado es si el intervalo PR es mayor a 0.2. Y acá es 0.28, ¿no? Entonces, es mayor. Bloqueo de segundo grado. Como mencionamos, aquí hay dos tipos, el MOVIT 1 y el MOVIT 2, ¿no? En caso del MOVIT 1, aquí está, digamos, el registro. Ya estamos en bloqueo de segundo grado. ¿Qué estamos viendo acá? Una onda P, el complejo, otra onda P, el complejo, una onda P, el complejo, una onda P, el complejo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. ¿Qué está sucediendo?
Ya, ¿qué está pasando? Si uno ve así rápidamente, los intervalos están variando y se están haciendo más largos. Y si empiezo a ver cada ciclo, acá hay una onda P complejo, una onda P complejo, ¿no? Pero miren los intervalos, se están ampliando, alargando, ¿no? Lo mismo aquí, una onda P, el segmento, el intervalo se está ampliando, acá hay una onda P y de pronto hasta otra onda P. ¿Qué falta? Un complejo QRS. Acá está faltando, porque acá tengo la onda P, pero no tengo el complejo QRS. Y está aquí. Entonces, ¿qué significa? Que la aurícula manda el impulso, pero cada vez le está costando más, hasta que llega un momento en que ya no va. Ya no va, hasta que sale otro ciclo. Hay un dicho, ¿no? De que en el bloqueo en este bloqueo de segundo grado es como una pareja. Claro. Una pareja. Claro. Que cada vez se van distanciando hasta que una de ellas desaparece. Hasta el siguiente reencuentro. Ese es MOVIS 1, bloqueo de segundo grado MOVIS 1, ¿no? Claro, se van distanciando, ¿qué irán haciendo? Van discutiendo, cada vez se distancian más, hasta que uno se va. Se cansó y se fue, ya está listo. Hasta el nuevo reencuentro. Ese es MOVIS 1. MOVIS 2, ¿qué está sucediendo en MOVIS 2? MOVIS 2, aquí tenemos, claro, también como que no están variando los ciclos están variando. Estamos en una arritmia, ¿no es cierto? Claro, es lo que varía. Pero ¿qué vemos acá? Onda P complejo, onda P complejo. Onda P no hay complejo. Onda P complejo, onda P complejo, no hay complejo. Pero los intervalos PR más o menos son constantes. Claro. ¿Qué está pasando con la pareja? En cualquier momento se separan. Se separan en cualquier momento. Claro. No es que se van distanciando un poquito y como es el MOVIS 1. Van discutiendo, van distanciando hasta que uno desaparece y vuelve de nuevo. Pero en este caso no. En cualquier momento simplemente se retira. Ya no hay, ¿no? Y no hay que, todavía se separa un poquito a poco, nada. El intervalo PR es casi en constante, no hay discusión, pero ya pues uno decide irse, ¿no? Y ahí se va, pues, desapareció. No está. Esto acá, ese doble pico. ¿En qué estamos para empezar? ¿En qué parte del corazón estamos acá? Ventrículo. Y los ventrículos, la orden le llega a través de las de His, luego de las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje son 2. Claro. Claro, entonces ahí se están separando, las órdenes se están llegando diferente a través de las ¿qué se llama? De las fibras de Purkinje. Por eso que un lado se está despolarizando más rápido que el otro. Y claro, ya no sale el piquito, sino salen 2, se van separando, ¿no? Esto es ya, claro, es a nivel ventricular esto, pero sí, y esto es, acuérdense de las ramas de Purkinje, ¿no? Para esto. Listo, muy bien, este es el MOVIS 2, ¿no? Ese sería, ambos son bloqueo de segundo grado, antes de entrar al tercer grado. Entonces, en el bloqueo de segundo grado, unas ondas pasan, otras no. ¿Ya? Sobre todo en MOVIS 1,
se tiene que sacar la relación. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo normal, 1, 2, 3, que sí pasaron, pero el cuarto no pasó. Entonces se dice relación 4-3. Sí, 4-3. De 4 ciclos, 3 sí pasan, 1 no pasa. ¿No? Movitz 1, grado 2, de segundo grado, sería bloqueo de segundo grado, Movitz 1, 4-3. Porque también puede ser 2-2, ¿no? Entonces, y eso señala que hay 2 que no están y 2 que sí están y se van. En Movitz 3 también se hace esa relación, ¿no? Para determinar cuál es la relación, o sea, cuántos ciclos están pasando y cuántos se están quedando. Pero por el momento nos contentamos Movitz 1, alargamiento del segmento PR progresivo hasta que un ciclo desaparece, un complejo QR desaparece. Y más bien en el Movitz 2 no hay alargamiento del segmento o del intervalo PR, pero un ciclo desaparece, ¿no? Un complejo QR desaparece. ¿Hay una diferencia entre Movitz 1 y Movitz 2 en el que en Movitz 1 la onda T es más elevada? ¿La onda T? Ajá, la onda T. Sí, se da cuenta. En Movitz 1, en Movitz. La onda T. Ajá, y en Movitz 2. Acá como que no aparece, ¿no? Ajá, y desde encima parece invertida. Sí, invertida. Ya, ahí tenemos que entrar a ventrículo. Estamos todavía por las... Sí. Y, de hecho, cuando se invierte la onda T, estamos en isquemias. Allí, cuando hagamos isquemias, ahí nos vamos a ir para ese lado. Ya, y bloqueo de tercer grado. Ya, vean aquí. Claro, acá ya el anuncio no está. Tanto la onda P como el complejo QRS andan por su lado. Están disociados. Acá hay una onda P complejo, acá hay una onda P, no hay complejo, hay una onda P con complejo, hay otra P sin complejo. En realidad en el bloqueo de grado 3 no hay una relación entre la aurícula y el ventrículo. Y por lo tanto las ondas P, ¿no? Y como el complejo QRS, cada uno está por su lado. Ese es bloqueo de tercer grado. ¿Listo? Muy bien. Hay otras características más, pero por el momento lo dejamos ahí porque no estamos haciendo cardiología. Solo queremos ver los trazos principales porque después ya lo van a ver. Que hemos estado en las bradiarritmias, ahora nos centramos a las taquiarritmias. Y en las taquiarritmias también tenemos que determinar si es un trastorno de la aurícula o es un trastorno del ventrículo. Y aquí se clasifican, ¿no? Taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares. Generalmente más se utiliza eso, ¿no? Y claro, acá nos advierten que hay 2 tipos de arritmias que son letales, ¿no? Aquellos son chocables y los no chocables. ¿A qué le llaman shock? ¿Se acuerdan? Sí, en las películas tiene paro cardíaco y le hacen su descarga. Claro, en ciertas arritmias eso funciona, en otras al contrario, no hay que hacer eso, lo matan más fácilmente. Entre las arritmias o taquiarritmias letales, que son chocables, que se pueden tratar de esa manera, está la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Y las que sí no se tiene que hacer eso por ningún lado es en la asistolia y en la actividad eléctrica sin pulso. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Bueno, esto nos hace una advertencia para que uno ya vaya conociendo, ¿no? Pero por el momento a nosotros nos interesa solo estas 2. Los trastornos o las taquiarritmias supraventriculares, que usualmente siempre decimos arritmias supraventriculares, y las arritmias ventriculares. ¿Listo? Muy bien, pero nos vamos a detener aquí. Continuamos mañana. Muy bien. Aquí quedamos.